en este tiempo que por 5 domingos vamos a leer el texto de Juan, cambiamos, estábamos leyendo el de Marcos, y vamos a leer por 5 domingos el texto de Juan porque vamos a leer todo el discurso del pan de vida, que comienza con esta acción milagrosa de la multiplicación de los panes, ¿sí? Consideraciones. Recuerdan, el texto de Marcos es muy cercano al acontecimiento de la Pascua del Señor, está muy cerca, pasó muy poco tiempo, no sabemos con precisión cuánto, pero la diferencia será entre 5 y 10 años, entre el hecho que pasó, la muerte y la resurrección del Señor, y el texto de Marcos. Este texto está lejos. ¿Qué quiero decir? Bueno, en esta altura de la vida ninguno se me va a escandalizar por nada, ¿sí? Pero este texto no lo escribió Juan, lo escribió la comunidad de Juan. ¿Recuerdan cómo les dije cómo se hizo el Evangelio de Marcos? La comunidad donde se encontraba le rogó a Marcos que pusiera por escrito la enseñanza de Pedro. Él era mayor y querían tener la enseñanza de alguien que estuvo con el Señor directo. Bueno, aquí pasa lo mismo, es la comunidad de Juan que pone las enseñanzas del apóstol Juan en la comunidad. Se cree que este texto haya sido escrito y es uno de los últimos, ¿sí? Y también empieza más o menos, entre los años 99, casi 100, por ahí, entre 5 años para atrás, 5 años para adelante, por ahí. Fíjense que ya no es lo mismo, ¿sí? Es un texto escrito con las enseñanzas del apóstol Juan, pero está enriquecido por la experiencia de la vida de la fe. O sea que es más profundo, ¿sí? No está narrando el hecho concreto, ni yo la estoy interpretando. Y nos está dando una línea de interpretación. Fíjense, como vamos a leer este texto durante 5 domingos, yo los invito a que lo lean también en casa. Este texto comienza, estamos en el libro de Juan, capítulo 6, del 1 al 15. Los invito a que se regalen, eso que nunca digo, regálense 5 minutos y lean y recen con la palabra de Dios, ¿sí? Y utilicen el método de la lección divina. Ayer empecé a explicarlo, me faltó la última parte, ¿sí? Está dividido en 3 partes. Primera parte, ¿qué dice? ¿Qué me dice y qué le digo? La primera parte es la más importante de todas y hay que darle el mayor tiempo. Las otras van surgiendo del buen trabajo de la primera. La primera parte es ¿qué dice? Y aquí les recomiendo que utilicen su Biblia, no el teléfono, porque no le va a dar lo que tiene la Biblia. La Biblia católica tiene abajo notas que te dan una idea, una orientación y una interpretación, sea cual sea tu Biblia, ¿sí? También tiene algo muy interesante. Antes de comenzar el libro de Juan tiene una introducción. Está bueno que lo leas, porque te va a dar el panorama y el marco referencial en el cual está la intención del Evangelio de Juan, ¿sí? La intención del Evangelio de Juan es mostrarnos no el reino que está en el medio, sino nos muestra la hora de la glorificación del Señor, a lo que vino, ¿sí? ¿Sí? Esa es la intencionalidad del Evangelio. Y este texto, ¿recuerdan que estuvimos hablando con el Evangelio de Marcos? Los 3 dones del bautismo, sacerdote, profeta y rey, ¿sí? Le preguntan cómo hacemos para rezar, el anuncio elige el modo profético, pero un profetismo distinto, no de decirle al otro lo que tiene que hacer, sino hacerlo él primero, ¿sí? Profetismo distinto, ¿sí? Y el de rey o pastor, o sea, de ayudar, de conducir, de traer a las ovejas al rebaño del Señor, ya que si hay un término bíblico que nombra mucho
la palabra de Dios al pueblo de Dios lo llama rebaño, mi pequeño rebaño. Esa es la imagen que utiliza, ¿sí? Y ahora vamos a algo que es lo distintivo de nuestra fe. ¿Cuál es lo distintivo de nuestra fe que no tienen otras? Lo que hacemos ahí en el medio. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Qué es lo que recibimos? La comunión, la Eucaristía, ¿sí? Si hablamos del pan de vida, ¿de qué estamos hablando? ¿Sí? Del regalo de la Pascua. ¿Cuál es el regalo de la Pascua? Tomen y beban, las dos, ¿sí? El sacrificio que va a reemplazar, que lo hace Él una para siempre y que lo volvamos a hacer. Y aquí está el carozo y el corazón de nuestra fe. No es comulgar solamente. ¿Cómo dijiste vos que era lo que dijimos que hacíamos ahí? No, otra cosa, Sate. ¿La qué? La comunión. Este es el espíritu y el corazón de nuestra fe. La comunión. ¿Comunión con quién? Con Él. ¿Y con quién más? Con todos nosotros. ¿Sí? Políticamente correcto, ¿no? Es re fácil eso. Ponernos de acuerdo y hacer todo lo mismo es re fácil. Ya lo aprendimos, pasamos más de 2000 años, ya está, somos expertos en comunión, ¿no? Todavía estamos en pañales, ¿sí? Por eso fíjense qué sabia que es la liturgia que nos hace, ¿sí?, mirar cada 3 años el espíritu y el corazón de nuestra fe, que es la comunión. Les digo una puntita nomás. Esto es algo que aprendí hace poco y que es nuevo en la iglesia. Es una catequesis de 1232. Santo Tomás de Aquino. ¿Qué significa comulgar? Hacer bien. ¿A quién? A todos. ¿Y qué significa a todos? ¿Hace falta especificarlo? No. Si Dios es el sumo bien y una persona hace bien, ¿quién soy yo para decir que alguien no está Dios en su corazón? Eso enseñaba Santo Tomás de Aquino sobre el tema de la misericordia y el hacer bien. ¿Qué quiero decir? No hace falta tener los papeles en orden para hacer bien, No hace falta tomar la comunión ni confesarse en todo el asunto. No es excusa, quiere decir. Porque forma parte también de nuestra propia identidad y deseo profundo de vivir bien y hacer bien. Nadie puede decir, bueno, la verdad que sí, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque todos decimos qué es lo que hay que hacer. Si no experimentaste la comunión. ¿Qué significa experimentar la comunión? Tenemos 5 domingos para desgranar, ¿sí? Comenzamos aquí con el milagro real y concreto del pan, la multiplicación de los panes. Y hay cosas que hay que prestar atención. Por eso les digo, no les voy a decir todo porque voy a estar hasta la semana que viene hablando de esto, ¿sí? Primera parte de la lección, háganlo de casa. ¿Qué dice? Pregúntense, ¿por qué pone Galilea, Tiberia? De cada cosa que pone es por algo, Pregúntense, ¿por qué lo hace? Y empieza ya de acá, en la misma comunidad de Juan, a decirnos algo diferente que los otros 3 evangelios. Comienzan. Había una gran multitud al ver los signos que hacía sanando a los enfermos. No dice milagro. ¿Qué dice? Sí. Signos. ¿Por qué pone esa palabra? Si todos los otros 3 evangelios dicen milagro. Una persona muy rápida y muy sensible de mirar la fe puede llegar a creer, ¿sí?, y a tener en su corazón que Dios me quiere mucho si me hace mucho bien. Eso se llama la teología de la prosperidad. Dios no me ama mucho porque
me hace bien. Si no, acá lo va a desgranar Juan. Dios Padre lo ama a Jesús o lo dejó que le hagan todo eso. Porque se murió de la peor manera y la peor forma. Y así muestra el amor Dios. Y va a decir que sí, porque amó tanto al mundo que envió a su Hijo único para darnos la vida. Y acá es lo que empieza el Evangelio de Juan a desgranar algo más profundo, no en una palabrita de darnos la vida, sino en dar la vida. Por eso decimos que la multiplicación del pan, hubo multiplicación, porque no es una cosa teórica, sino que eso fue realidad. Pero hay distinciones, fíjense. Entonces, ¿por qué pone la palabra signo y no milagro? Justamente para eso. Porque la fe no se basa en milagros o en recibir bendiciones, ¿sí? O castigo, como muchas veces piensan. Hay una predestinación en el mundo para que estamos mal. No. Fíjense cómo lo empieza a desarmar. Los dejo que lo sigan mirando en casa. ¿Sí? Y después le habla a dos ahí que estaban ahí cerquita. ¿Sí? Había 5.000 personas. Jesús, ¿puede hablar con las 5.000 personas a la vez? No tenía esto. No puede. Tampoco estaba para mandar mensaje de texto, ni WhatsApp, ni nada por el estilo. ¿Sí? Hay gente que no sabe lo que es vivir sin eso. Entonces, y acá Juan nos muestra el método de Jesús. ¿Cuál es el método de él? ¿A quién se dirige la multiplicación de los panes y con quién tiene el diálogo? ¿Con la multitud o con los 12? Con los 12. Y le habla a Felipe delante de los demás. Y habla con Felipe y con Andrés. Ahora pregunto, porque estoy tomando examen. ¿Se acuerdan con quién anduvieron Felipe y Andrés antes? Con Juan el Bautista. Supuestamente eran los dos que entendían más de las cosas de Dios, porque ya tenían entrenamiento con Juan Bautista. ¿Sí? Los otros eran personas neófitas, pescador, todo tipo de oficio, algunos santos, no tan santos, otros, ¿sí? Y fíjense, le va a preguntar a Felipe y a Andrés por algo, ¿no? ¿Qué es lo que le va a hacer? Le pregunta a Felipe, ¿qué vamos a hacer con esto? Y dice el texto, él ya sabiendo lo que iba a hacer. Entonces estaba buscando a ver si ellos estaban aprendiendo o entendiendo lo que estaba haciendo. ¿Sí? Y el padre que nos enseñó a nosotros la Biblia se llamaba el padre Higa. Lo digo porque ya está en el cielo y rezamos por él una vez María. ¿Sí? Nos decía esto: la multiplicación de los panes no se hizo para la gente, se hizo para los apóstoles. Y lo hizo ese signo, para que ellos entendieran y crecieran y empezaran ese camino de madurar la fe. Si miramos en el texto de Juan, el primer milagro que hace en el texto de Juan es la boda de Caná. ¿Recuerdan que dice? Solo los mayordomos vieron el signo de la transformación del agua en el vino. No lo vieron todo. Y los que lo vieron no dijeron nada. ¿Vieron que dicen? Que no dijeron nada. Solamente los que lo vieron. María, Juan, algunos que otros sí. Nadie más. En Juan los signos no está hecho para la multitud, sino para aquel que lo ve para madurar su fe. Pequeño detalle, grande. Después habla con Andrés, y Andrés es el que trae esto. Tenemos esto nomás, 2 pancitos y 5 pescados. ¿Qué es para todo esto? ¿Sí? Hace el signo de la multiplicación, pero hay algo peculiar, que este año fue el que me hizo detenerme.
una reflexión hermosa de San Agustín sobre este texto. Él dice esto: cuando curó un paralítico, no rezó. Cuando le dijo al que estaba tirado en el piso, levanta tu camilla y andate, no rezó. Cuando le sacó los 7 demonios a la Magdalena, no rezó. Cuando hizo un montón de otros milagros, no rezó. Fíjense lo que hace acá. Recibió los 5 panes y los 2 pescados, da gracias y reza. ¿Cuál es la intencionalidad de Juan? Y está en el centro de la lectura. Cuando uno está estudiando, uno ve que esto tiene un formato, un género literario. No lo voy a decir para no se me tan largo, pero el carozo lo dicen en el medio. Y lo que está queriéndonos hacer ver está puesto en el medio. Y lo que está puesto en el medio del texto es justamente esto: dio gracias y rezó. Si yo al comienzo digo que los milagros son signos, ¿qué le estoy haciendo? ¿Lo estoy elevando de categoría o lo bajo? Lo estoy bajando. Le estoy restando importancia. ¿A qué le quiero dar importancia? Metió esto, dio gracias y rezó. ¿A qué le está dando importancia? Lo que hacemos acá en el medio. Este texto es un texto litúrgico. Está hablando sobre lo que estamos celebrando ahora, sobre la misa. ¿Sí? Y fíjense la otra cosa, muy importante. Por eso les digo que es el corazón y el espíritu de la fe de la Iglesia Católica, la comunión. Pan del cielo. ¿Sí? Recuerdan lo que la primera lectura, ¿no? El pan bendito del cielo, el maná, ¿sí? Ese que no te cuesta nada, pero esta porquería nos da Dios. Nosotros teníamos cebolla en Egipto, un montón de otras cosas, le poníamos gusto, qué sé yo, y comemos esta porquería. Eso es lo que le reclama el pueblo de Israel a Dios, porque dice que el maná es poca cosa. Dios aprendió, ¿vieron? El pan que da es un pan que cuesta. Miren si cuesta. ¿Sí? Y el pan que damos nosotros también cuesta. Hago esta pregunta y ahora me doy un pasito más en el que dice y en el que me dice. ¿Qué me dice? ¿No nos sentimos a veces un poco angustiados? Como estrujados. Voy a utilizar un ejemplo gráfico, que nos están amasicando. ¿Cómo se hace el pan? Somos harina a veces, y nos ponen el agua, que a veces no tenemos sal porque somos desabridos, somos tan amargos que somos desabridos, ¿sí? Pero la sal la pone, ¿sí? Y sentimos más de una vez esa experiencia que nos están amasando. Nos sentimos amasijados. Ese amasijo, ese dolor, esa pena, se transforma en Eucaristía. Levanta al pobre y al desvalido. ¿Recuerdan lo que yo les contaba? ¿Qué significa la palabra resurrección? Levantar al desvalido, sacarlo de su desvalidez. La comunión, regalo del cielo, presencia del Señor en medio nuestro, es el signo de la resurrección y es el don del amor. Es lo que nos enseña la Iglesia. ¿Sí? Está en todos los catecismos y en todo lo que nos han enseñado los santos padres. Cada vez que nos animamos a vivir y a dejar y ser comunión, estamos resucitando, porque estamos dejándonos amasar y hacernos nuevos. ¿Sí? Este es el camino que va a desarrollar todos estos 5 domingos. Fíjense qué profundo que es. ¿Sí? Y dice esto, para terminar: recojan lo que sobra. ¿Sí?
parte, se comparte y hay para seguir repartiendo. Porque el efecto de la comunión es ese. Somos tantos, pero tengo esto. Pero si viene otro que tiene esto, otro granito, otro que tiene otro granito, otro que tiene otro granito, otro que tiene otro granito, y formamos un médano, ¿o no? Nosotros que somos constructores sabemos, si juntamos un granito con otro y le ponemos cal y cemento, ya tenemos el elemento para pegar las cosas. La comunión, ¿qué es? Esa capacidad de sabernos amalgamar. ¿Sí? Y esa unidad es la que da la fortaleza. Y acá vuelvo otra vez al espíritu de la madurez de nuestra fe. La comunión no es solamente para mí, sino es individual. La vida de la fe no es individual. No puedo yo ver una situación de dolor y de angustia y mirar para otro lado. Porque la comunión y la multiplicación de los panes era real y fue real. Porque había hambre real. Y sigue habiendo hambre real. De mucho tipo, ¿sí? De humanidad, ¿sí? De la panza, de corazón, ¿sí? De saber valorar a las personas que se esfuerzan todos los días y se les exige cosas y encima se les espanta, como son todos los de la salud. ¿Sí? Lo aplaudimos, pero que no venga ninguno, porque a ver si no trae el bicho acá. Muy miserable, muy miserable. ¿Sí? Que el Señor Jesús, que en este tiempo, otra vez, viene en medio nuestro, otra vez, sigue confiando en nosotros y sigue multiplicando en nosotros esos 2 pancitos o 5 pescados, que es lo que hay en nuestro corazón, que nos invita a que, como una gran Eucaristía, lo presentemos y lo pongamos ahí en el altar, para que suceda lo que vino a hacer, hacernos comunión, renovarnos la vida y resucitarnos mutuamente con gestos de solidaridad, de cordialidad, de aprender uno con otro, la verdad, nadie sabe de esto, ni lo que estudiaron. Estamos aprendiendo por nuestro cuerpo todos juntos, estamos siendo amasados todos juntos. Y vaya que sí duele, porque hay muchos que ya no están, de los que queremos y los que queríamos mucho. Siguen estando en ese espíritu de comunión. Cada cosa que se ha hecho para ayudarnos a crecer. Por eso, que en esta comunión que nos invita a unirnos, nos unimos con los que están con el Señor, los que estamos entre nosotros, pidiéndole que abramos el corazón, pongamos nuestros dones en las manos de Él y que su Espíritu lo transforme en pan que se parte y se comparte.